seres invisibles. Apaga la luz y disfruta de esta hora oscura aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Bienvenido, bienvenida un día más a La Hora Oscura. Puedes seguir todos nuestros programas a través de la página oficial www.radiopasion.us.com. También puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. ¿A qué esperas? Seguro que encuentras un montón de programas muy interesantes. Y sin más dilación vamos a empezar con nuestro programa de hoy, en La Hora Oscura. Hace mucho tiempo, en una pequeña aldea del Japón rural, vivía un humilde granjero junto a su esposa, ambos muy buenas personas. Tenían numerosos hijos y no les resultaba nada sencillo alimentarlos. El hijo mayor, de tan solo 14 años, ya era lo bastante fuerte como para trabajar con su padre, mientras que las niñas pequeñas comenzaron a ayudar a su madre poco menos que cuando aprendieron a andar. No obstante, el menor de todos sus hijos, un niño, no parecía estar hecho para el trabajo duro. Era muy listo, más que cualquiera de sus hermanos y hermanas, pero menudo y de constitución débil. La gente solía decir que jamás pegaría el estirón, de modo que sus padres creyeron que sería mejor para él consagrarse al sacerdocio que ganarse la vida como granjero. Cierto día sus padres lo llevaron al templo del pueblo y preguntaron al bueno del anciano sacerdote que allí moraba si sería tan gentil de tomarlo como su monaguillo y enseñarle todo cuanto un cura debe saber. El viejo se dirigió con tono amable al muchacho y le hizo algunas preguntas nada fáciles. Tan bien elaboradas fueron las respuestas que el religioso aceptó tomarlo bajo su tutela y que se convirtiera en un siervo del templo, así como educarlo para que llegara a ser sacerdote. El chico aprendía rápido lo que el sacerdote le enseñaba y mostraba una obediencia más que ejemplar en la mayor parte de cuestiones. Pero tenía un defecto: le gustaba dibujar gatos durante las horas de estudio. Además de dibujar gatos allí donde bajo ningún concepto deberían dibujarse gatos. Siempre que se encontraba solo dibujaba gatos. Los dibujaba en los márgenes de los libros del sacerdote y en todos los biombos del templo, y en las paredes y en las columnas. Más de una vez el cura le advirtió que su comportamiento no era el correcto, pero no por ello dejó el pequeño de dibujar gatos. Los dibujaba sencillamente porque no podía dejar de hacerlo. Tenía lo que se suele llamar el genio del artista, y aunque solo fuera por eso, ya no lo cumplía los requisitos para ser monaguillo. Un día, después de haber dibujado algunas imágenes de gatos, de lo más ingeniosas en las pantallas de papel del biombo, el viejo sacerdote lo reprendió. «Hijo mío, debes abandonar este templo cuanto antes. Nunca serás un buen sacerdote, pero quizás sí un gran artista. Y ahora permíteme un último consejo y procura no olvidarlo. Evita los espacios grandes por la noche. Confórmate con los pequeños». El niño no sabía a qué se estaba refiriendo el sacerdote. Evita los espacios grandes por la noche. Confórmate con los pequeños. Le dio vueltas y más vueltas mientras ataba su macuto con ropa a fin de marcharse del templo. Pero por más que lo hacía, no alcanzaba a comprender el sentido de sus palabras y temía volver a dirigirse al religioso, a no ser para despedirse. Abandonó el lugar sumido en una gran pena. No dejaba de reflexionar sobre a dónde dirigir sus pasos. Si decidía regresar directamente a casa, estaba seguro de que su padre lo castigaría por haber desobedecido al sacerdote, así que esa opción tenía un lado negativo. De pronto recordó que en la siguiente aldea, a unas 12 millas de distancia, había un gran templo. Había oído decir que en él moraban varios sacerdotes, así que resolvió acudir a ellos y rogarles que lo acogieran como monaguillo.
Lo que el niño ignoraba era que aquel templo estaba cerrado. La razón de su clausura era que un duende había atemorizado a los sacerdotes hasta el punto de provocar su huida y de paso apoderarse del lugar. Tras ello, unos cuantos guerreros se habían presentado en el templo al caer la noche para dar muerte al duende, pero nunca más se los había vuelto a ver con vida. Nadie había contado jamás nada de esto al niño, de manera que recorrió el trecho de camino que lo separaba de la aldea con la esperanza de recibir un trato afable por parte de los sacerdotes. Cuando llegó a su destino, ya había oscurecido y todo el mundo se había ido a la cama. Atisbó el gran templo desde lo alto de la colina, en el extremo opuesto de la calle principal, y reparó en que dentro había luz. La gente que cuenta la historia afirma que el duende solía prender esa luz con la finalidad de tentar a los viajeros a que pidieran refugio. El niño no se lo pensó dos veces y se encaminó al templo. Llamó a la puerta. Nada, ningún ruido del otro lado. La golpeó otra vez y otra. Al cabo, decidió empujarla y la puerta se abrió con suavidad. Sintió una gran alegría al comprobar que el cerrojo no estaba echado. Entró y vio una lámpara que se consumía, pero ni rastro de los sacerdotes. Pensó que seguramente alguno de ellos no tardaría en presentarse, así que se sentó y se puso a esperar. Luego se dio cuenta de que absolutamente todo en el interior del templo se veía gris y polvoriento y estaba cubierto de telarañas. Se dijo que sin duda los sacerdotes aceptarían de buen grado la asistencia de un monaguillo, aunque solo fuera para decentar y mantener limpio el lugar. Se preguntó cómo era posible que hubiesen dejado que el polvo se acumulara hasta aquel punto. En todo caso, lo que más le gustó fueron unos grandes biombos blancos, magníficos como superficie sobre la que dibujar gatos. A pesar del cansancio, se puso a buscar un estuche y lo encontró. Y también tinta, con la que comenzó a dibujar gatos. Pintó infinidad de gatos sobre las pantallas de los biombos hasta que le entró un sueño insoportable. A punto estaba de tumbarse junto a una de las pantallas cuando de repente recordó: evita los espacios grandes por la noche, confórmate con los pequeños. El templo era inmenso, estaba solo, y mientras reflexionaba sobre aquellas palabras, pese a no acabar de entenderlas, por primera vez sintió un poco de miedo, de modo que decidió buscar un espacio pequeño en el que dormir. Encontró un reducido armario con una puerta corredera. Se metió dentro y cerró la puerta. Luego se recostó y se quedó dormido como un tronco. Bien avanzada la noche lo despertó un ruido espeluznante. Un tumulto de golpes y gritos sonaba tan terrible que incluso le daba miedo mirar por la rendija del pequeño armario. Así que permaneció quieto y, empavorecido, contuvo la respiración. La luz que alumbraba el interior del templo se extinguió, pero los horribles sonidos continuaron y se volvieron, si cabe, más horribles. El templo entero retumbó. Después de largo tiempo reinó el silencio. Pero no por ello el niño perdió el miedo a moverse. No lo hizo hasta que la luz del sol de la mañana iluminó el armario y se filtró por la rendija de su puertecilla. Fue entonces cuando el pequeño abandonó su escondite con suma cautela y miró a uno y otro lado. Lo primero que vio fue que el suelo del templo estaba bañado en sangre y a continuación advirtió yaciente en medio de la estancia una rata enorme y monstruosa. Una rata duende más grande que una vaca. Pero, ¿quién o qué la había matado? No había hombres ni otras criaturas a la vista. El niño se dio cuenta de pronto de que las bocas de todos los gatos que había dibujado la noche anterior estaban enrojecidas y mojadas de sangre. Comprendió entonces que el duende había muerto víctima de los gatos que él mismo había dibujado. Y también por primera vez comprendió por qué el viejo y sabio sacerdote le había dado aquel consejo: evita los espacios grandes por la noche, confórmate con los pequeños. Pasado el tiempo, ese niño se convertiría en un artista muy famoso. Algunos de los gatos que dibujó todavía se muestran a los viajeros de Japón.
Este relato que acabamos de leer se titula El niño que dibujaba gatos y es una historia de Lafcadio Heart, del libro Historias de Fantasmas de Japón, ilustrado por Benjamin Lancome. Espero que hayáis disfrutado mucho de esta historia y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Os espero el próximo jueves a las 10 p.m. en México y a las 10 p.m. el viernes en España. Recuerda que puedes seguirnos en www.radiopasion.com.